Hacia abajo tenían un agujero grande Sí. que iba por el suelo. Y se tiene que escapar de la policía. Pero aquí está todo quemado, ¿eh? Es el mejor bloque que hay en todo el barrio ahora mismo. Déjame una cámara aquí. Está todo quemado. No es humano lo que nos han hecho. Está pasando de todo en 10 minutos. No cuenta 24 horas del día, sino Pero siempre tienes que tener alguna cosa para vender. Aquí otro generador, he visto que hay muchos, ¿eh? huele un poco a mierda, tío, ¿no? Mira los duples con cortina y todo. Ah, sí. Y no ves que aquí los tienen, como digo yo, abandonados. Podemos tirar el palo a la ventana, ahí. No. ¿Hay mucho piso ocupa por aquí? Sí, mucho. En la última pelea le cortaron el pico. ¡Ostras! He perdido un tren, he tardado más de 1 hora y 40, pero acabo de llegar a Girona, estaba justo allá a la esquinita, esperando un taxi, eran ya unos 10 minutos que esperaba, pero el buen José se ha parado y me ha dicho, tío, joder, Font de Pólvora está aquí cerca, vamos. ¿Font de Pólvora lo conoces como barrio? Sí. ¿Sí? ¿Qué A tal? ver, bueno, no es el sitio donde vas a tomar algo. Pues el típico barrio gitano. Vale, Si quieres pillar algo, vale, algo de mercado, Trapichean. pues sí, pues vas para allá. vale. Es lo que suele haber. Pero, ¿sabes si son gitanos conflictivos o tranquilitos? Hay de todo, a ver. Hace años, bueno, claro, yo era más pequeño, hace años sí que los que eran más chavalines, pues siempre es lo mismo, los más pequeños Ya. son los más Es los más liantes, siempre Es verdad. te la lían, ¿no? Te quitan la moto, te pegan el guantazo, lo típico. Es todo el día que tengo un poco de dolor de barriga, tenía ganas de vomitar, no sé, una sensación rara, que normalmente siempre estoy tenso, pero no tan tenso. ¿Pero por qué? Porque parece un barrio donde nadie ha grabado antes. Aquí no lo sé, con cámara, ¿eh? Tampoco te sé. A ver, yo he entrado una vez por lo que haya Ya. entrado, pero claro, no con cámara. Ya, claro. No sé lo que te vas a encontrar ahí. En realidad, en cualquier barrio, si tú vas solo paseando sin tocar los huevos, no te pasa nunca nada, ¿sabes? Te puedes ir hasta la 3000 vivienda de Sevilla, que es uno de los más duros de España, pero con cámara ya cambia un poco el rollo. Solo hay otro canal que se llama Barcelona Pie de Calle, que se ha acercado un poco a ese barrio y ha titulado el vídeo El barrio donde es imposible grabar o donde nadie ha grabado o algo así, Font de la Pólvora. Que no lo sé con cámara. Está un poco apartado de la ciudad, Sí, ¿no? está apartado. Ya. Está al lado del cementerio. Perfecto, bueno. Y de la- y de- Esperaba y de no la- terminar ahí. Y de la funeraria, está al lado. Perfecto, joder. Pues chicos, si veis este vídeo, todo bien. Si desaparezco, probablemente estoy ahí en el cementerio de Font de la Pólvora. Para la gente que no lo sabe, que está mirando este vídeo, Font de la Pólvora es un barrio, y luego cuando bajo del coche os cuento bien toda la historia, pero que se encuentra en la parte noreste de la ciudad de Girona. Girona se encuentra a 1 hora más o menos de tren de Barcelona. Es un barrio prácticamente solo de gitanos, hay algunos marroquíes también, y nada, en un ratito os voy a contar toda la historia porque es muy interesante. Pues muy bien, nuestro amigo José nos ha dejado, fantástico, entonces aprovecho, ¿no?, este paseíto que tenemos por aquí, faltan unos 500 metros hasta llegar al sitio de Font de la Pólvora, para contaros un poco sobre el barrio. ¿Qué pasó? Pasó que estamos en los años 50, periodo franquista, y muchísima gente de todas partes de España viene aquí, en Cataluña, para trabajar. Entonces el Estado, ¿qué hace? Empieza a crear centros, ¿no?, de acogidas, pero en muy poco tiempo se llenan completamente. Entonces las personas mismas que están en el centro de acogida deciden moverse, salir, y empiezan a construir chabolas en la montaña de Montjuic. Obviamente eso al Estado no le gustaba, decidieron quitar prácticamente todas las chabolas de Cataluña, entonces empezaron a construir muchísimos pisos de protección oficial, y son lo que hemos visto en San Cosme, en San Roque, y también aquí en Font de la Pólvora. Y como muchas veces pasa en estos casos, el ayuntamiento hizo un error muy grande, y el error fue, uno, construir casas hechas muy mal, y segundo, poner personas que tenían posibilidades económicas muy bajas, todos juntos, y esto obviamente crea siempre problemas. Con la llegada de la democracia, intentaron pero mejorar este barrio, entonces empezaron a crear pabellones, infraestructuras, escuelas. ¿Dónde está el problema? Que eso
creó un problema aún más grande, que las personas no tenían que salir del barrio, entonces se crearon, ¿qué tal? Buenas. Se creó, como podemos decir, un gueto. En esa época era un barrio muy conflictivo y la policía entraba exclusivamente para crímenes bastante importantes. Llegamos a los años 80, entonces aquí ya tenemos unos chicos que me han hablado antes de origen gitana y me han dicho que me van a acompañar. Llegamos entonces a los años 80, sabéis que la heroína, la cocaína, las drogas. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Voy a ver un poco fondo de pólvora. Chao, hasta luego. La droga empieza a pegar muy fuerte en España y aquí, obviamente, la gente que, por ejemplo, trabajaba como chatarreros empieza a estar un poco cansada, ¿no? De ganar poquito. Voy por allá, ¿no? Ok. Está un poco cansado de ganar poco, entonces dice, joder, aprovechamos de este momento y empezamos también nosotros a trapichear, a vender droga. Entonces se convierte en un barrio donde la venta de heroína, cocaína y otras cosas, otras drogas, vamos, es muy potente. Otro problema, en otro año, estamos en el 2008, crisis económica mundial, la gente, y ahí empiezan a ser caballitos, la gente pierde el trabajo, perdiendo el trabajo no puede pagar los pisos, los echan del piso, entonces empiezan muchísimos episodios de ocupación. Cuando ocupas un piso, hace algo que es muy clave en ese discurso, que es pincha la luz. Cuando pincha la luz y no la pagas, ¿qué haces? Te puedes permitir cultivar marihuana. ¿Por qué? Sabéis que los maquinarios, los ventiladores y todos, para poder hacer algo así, consuman un montón de energía. Entonces, teniéndola prácticamente gratis, ¡pum!, empezaron ahí a convertir pisos en prácticamente plantaciones. Al día de hoy se ha convertido eso en uno de los barrios con mayor venta probablemente de droga de Girona. Sí, probablemente. Es así. Esto obviamente, ¿cómo lo intenta combatir el ayuntamiento? Corta la luz. Corta la luz y esto crea problemas obviamente también a todos los vecinos. Yo sigo por aquí, ¿no? Perfecto. Desde el 2015 aquí han empezado un montón de redadas policiales que van a buscar también la luz pinchada. Esto pasa siempre cuando empiezan a cultivar cochazos. Aquí están. Cuando empiezan a cultivar se ve que se disparan, ¿no?, los recibos de la electricidad. Entonces la empresa que da este servicio inmediatamente contacta a las autoridades y empiezan a mirar lo que está pasando. Entonces sabemos que estamos en Girona, en un barrio alto, un barrio que ha sido desde sus principios bastante conflictivos. Ya podemos ver aquí que empiezan un poco los edificios más en peor estado, pero parece que en los últimos años en realidad aquí la situación está mejorando bastante. ¿Sí o no? Aquí ya estamos Aquí es el comenzamiento de la prueba. Perfecto. Esto lo he visto en internet. Sabéis que, por lo que parece, es muy complicado grabar aquí. No sé por qué, pero no hay vídeos. No hay vídeos en internet. Creo que la gente tiene una idea un poco equivocada, ¿no?, de este lugar. Sí. Creen que es muy peligroso, que pasa un montón de cosas y al final son familias tranquilas que hacen sus cosas. No lo sé, pero lo vamos a mirar. A ver si... Torreto por allá. Sí, sí. Perfecto. Chicos, aquí estamos. Fondo de la pólvora. Esta es la prueba que hemos llegado. El único servicio que he visto sobre este barrio era una recopilación como de fotos y ponía justo la foto del patriarca sentado ahí delante de este barrio. ¿Qué tal? Buenas. Buenas. Aquí unos chicos también de origen gitana con cochazos muy buenos, que pero parecen bastante amables. Estoy ahora como en la calle principal, lo podéis ver, pero aquí es donde pasa prácticamente toda la vida. Entonces me meto un poco adentro, hay un cumpleaños por ahí, o por lo menos lo está montando. Buenas, ¿qué tal? Vamos a preguntar porque no quiero molestar. Pues hay un montón de gente, vale, trabajo, no hay ningún problema. Vale, vale. No, como vuestra casa era solo para saber si no molesto. ¿Sí? Feliz cumpleaños, ¿eh? Chao. Muy amable. Estoy sorprendido. ¿Ves? He pasado prácticamente todo el día ahí con un dolor de
de estómago. Para nada, aquí tienen un cumpleaños, el chico me ha dicho que están un poco liados, que pero hay un montón de gente, me puede ir por allá, que no hay ningún problema. Vamos preguntando, pero siempre a cámara baja a estos chicos, porque me están mirando desde allá, entonces bajamos un poco el ritmo. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Encantado. Sí. No, si quieres te quito. Vale, vale. Acabo de llegar, he hablado con el chico que está aquí, está haciendo una fiesta, y le he preguntado si era un problema, me ha dicho, tranquilo, vete donde quieras. Y... Estos son muy malos, roban, hacen cosas No. de verdad. ¿Sí? ¿Qué tal? Zaza, ¿qué tal? Qatar, porque has ido a mi país. Marruecos. Son dos cojones, Sí. has caminado por ahí. Casablanca, Haces Rabat. bien. Sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Federico, encantado. Os puedo preguntar, la gente me dijo, vete a grabar en Salt y en Font de la Pólvora. ¿Cómo te llamas? Pero, ¿por qué tienen esta idea tan absurda de este barrio? Hay mucha delincuencia, ¿Vale? pero aquí no, por sal. ¿Vale? ¿Vale? Pero aquí barrio tranquilo. De hace 20 años. Si quieres, ahora mismo yo iba a volver a bajar a Sal. Si quieres grabar en Sal, tranquilamente. Yo ¿Sí? te echo una mano, caminas conmigo, graba. ¿Cómo te llamas? Yo, Jalal. 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 Encantado, tío. Imagino que la mayoría son de etnia gitana, pero también hay marroquíes y hay... ¿Sí? Parece que el mundo tiene una visión de este lugar como si fuera el infierno. Y la gente pues te acoge más, pero a lo mejor si vienes con un coche y te paras con las cámaras y todo, pues te echan. Claro, te tocan más los huevos. Claro. Tú y si él ha venido solo, se la arriesga, joder. Te ven así y dices, pues mira, Vale. está haciendo... Y encima Claro. eres famoso, loco, del pistón. No. Algo. ¿Puede echar un vistazo por el barrio? Claro, sí. ¿Le doy un pasito por ahí? Mira, ellos te lo enseñan. Ellos te enseñan todo lo que quieras. Ah, dale, sí. Vecino. ¿Vive gente aquí? Sí. Hace un frío en invierno que te cagas, ¿o no? Este es el mejor bloque que hay en todo el barrio ahora mismo. Faltan las ventanas. No, pero bueno, por dentro Está la diciendo toda la verdad este hombre. Pero está bien ahora en verano que hace mucho calor, pero en invierno imagino que te mueres. Mira los duples con cortina y todo. Ah, sí. Oh, si se puede salir, subir, fantástico, joder. Claro que se puede ¿Sí? subir. Enseñale la entrada. Dale. Vamos. La entrada. Brutal. Acabo de llegar y ya me van a enseñar lo mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Adonai. Adonai. Primo, ahí. ¡Ostras! Ya, Francisco, niño. Ya, primo. Entonces, espera. Entra. Oh, mi madre. Espera. Déjame una cámara a mí. Espera. Ay, sí, déjame la cámara. Déjamela. Italiano, va. Parece que esto está muy sucio. Va, que entra. Me han dicho que se meten junkies aquí. ¿Ah, sí? Yo también nunca me meto aquí, pero mira. Ay, tu madre. Joder. Prima, espérame. Coge el móvil, ponle el flash. Primo, espérate, punto. Es que huele un poco a mierda aquí, ¿o no? Bravo, hombre, que aquí fantasma. Aquí para drogarse, ¿me entiendes? La gente más Ay, qué miedo. complicada de la cabeza. Tu prima, pasa tú primero. Vale. Déjame pasar. Esto, ¡buah! Aquí hay más luz aquí. Qué pesta mierda, que sí. Aquí esta mierda sí, tío. Esto parece que tienen que limpiarlo aquí y poner Vale. aquí Prima, echar el fantasma, los ¿sabes? sofás y todo. Y no Sí, poner no, dinero. pero amigo, no me lo creo que es el mejor bloque del barrio. ¿Cómo puede ser el mejor bloque si es abandonado? Prima, déjame ¿Tú la vives cámara. aquí o en Salt? No, yo vivo en Sal. Vamos a hacer un poco de He venido a ver a parkour, los colegas aquí. No te hagas daño, Yo te he dado este respeto porque yo te he visto y dije, este hombre me gusta lo que está haciendo. ¿Sí? Porque te has metido en barrios, has Claro. fumado hachís. Exacto. Ah, lo has visto todo. Ay, qué Muy bien. Lo que uno aquí puede gastarse en El videos italiano. y limpiar esto. y Claro, quitárselo. y se hace una discoteca enorme. Pero aquí está todo quemado, ¿eh? Todo ilegal aquí. Mira. Padre, aquí vendían marihuana. ¿Sí? Sí. ¿Hay mucho piso ocupa por aquí? Sí, mucho. ¿Sí? Dale, pasa. Primo, a mí. Ha costado meterse aquí, pero a lo mejor se van a dar visitas y va a ir bien. Escucha Mira esto. tierra, para que planten hierba, ¿Ah, sí? así no la pierden. Joder. Tienen aquí escondida. Vale, ahora entiendo. Aquí no pasa, aquí Está no. todo quemado y lleno eso de... Dice que aquí da miedo, vamos a entrar aquí a esta. Ah, todo esto, aquí hay fantasma. Dice que hay fantasmas, mira. No, cuidado que no haya eringas o algo que la pisa, ¿sabes? Aquí hay bicicletas, Nunca me he metido aquí, mira. ¿no? Hay cascos, tonterías, no sé, mira. ¿Tú crees que son cosas robadas o las dejan aquí y ya está?
No, la gente está desordenada porque Sí. Junkie siempre tiene que tener alguna cosa para vender. Claro. Ah, joder, hay juegos del Xbox. Entonces, los locos estos siempre se encuentran cosas y creen que algún beneficio les van a sacar. Mira, esta chicos, Hay piano ahí. esta es una puerta, en plan, esta mide 2 metros y pico y mira la cantidad de tierra que han dejado aquí. Tú Es la dices que de tierra la para plantar plantación. marihuana, sí. ¿Sí? Se sigue plantando No, porque mucho en hay el otros barrio. que siempre van a plantar. Sí. ¿Esto qué es? De ¿Un eso boli? se vive. ¿De eso se vive aquí? Sí. Mirad cómo es, increíble. Hay 1,5 metros de tierra dentro de un edificio, brutal. Buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Bien o qué? Bien. Estamos haciendo aquí un episodio sobre el barrio. Vale, que no se Vale. un poco la cara, ¿vale? Porque tengo ahí. No, no te preocupes. A vuestro rollo. Adiós. Hay fantasmas aquí muchos, ¿eh? Nada, hemos visto un señor que Se ha vive metido aquí. en su pero casa ahora mismo. a su Se casa. va a meter su droga. Exacto. Me ha dicho que tiene hijo, que no saque la cara y yo respeto muchísimo a las personas, no hay ningún problema. Pues hemos empezado duro hoy, ¿eh? Pim pam, de 0 a 100. Increíble. Aquí no sé si está empezando una fiesta o algo, pero hay mucha gente. Y nosotros nos metemos. ¿Dónde vamos? Vamos, si quieres subir al coche, vamos a dar una vuelta a lo que es este barrio. Y Que esto no lo he visto en la vida, brutal. Sin goma, esto para bajar aquí haciendo el... Disfrutan de la calle aquí. Alucinante. No hay quien hable. Mira, ¿ves? No lleva goma. Increíble. Súper chulo, súper chulo. Ay, ya, ¿para qué te metes? Ah, sale por la tele y se ve el Ya está. Pequeño problema que ya lo hemos resuelto. Uah. Luego de ahí vamos a pasar, ¿no? ¿Pasalte? Sí, dale, dale, dale. Chao, chicos. Vaya calorazo. ¿Tú de dónde eres? ¿Marruecos y dónde? Yo soy de Marruecos, de Casal que ve. Casalaoui. ¿Y dónde está? Norte, Está al lado del Arache. pero norte, centro, sur. Del La país. verdad Está que no lo sé. Yo arriba, llevo abajo. muchos años aquí. Vale. Hola. Chao, chicos. A venir con nosotros. Fantástico. Voy a subir a los amigos. Dale, dale, claro. ¿Qué tal, chicos? Espera, que falta uno. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ah, joder, sube y todo. Intentan ordenarlo entre ellos. Aquí un día trabajé con un familiar aquí que fuimos a arreglar una casa. Vale. Y tienen debajo, han arreglado carretera debajo. ¿Ah, sí? Porque Joder. puso unas rayolas y abajo tenían un agujero grande Sí. que iba por el suelo. Vale. Si se tienen que escapar de la policía. Oh, ¿En es lo serio? que me han dicho. ¿Qué dices? Y ahí guardan la droga. Oh, no digas cosas que luego te pueden comprometer, porque lo va a ver mucha gente este vídeo en no, teoría, no pasa entonces... nada, no pasa nada. Vale, vale. Te lo digo solo por si acaso, porque si no luego me llama y dice, Fede, quita el vídeo porque tengo problemas, yo quitarlo no puedo, ¿sabes? Tú nunca vas a tener problemas porque ya has visto mucho y con lo que haces ya la gente reconoce el riesgo que haces. Exacto, no, sí, los barrios un poco más peligrosos me conocen bastante, por suerte. A ver si se enfadan, espero que no. Opa. Buenas. No, me graba a mí. No te preocupes. ¿Le puedo hacer una preguntita a usted? ¿Sí? Perfecto. ¿Usted es de toda la vida de aquí? Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Argentino. Vale. ¿Es un barrio? ¿Te gusta? No sé todo. Ah, vale, perdona. Pues encantado de conocerte. Chao. Buenas, ¿qué tal? Claro, mira, ahí hay dos porches. Vale, Por la juventud, por la peña, arriba los bares. vale. Ahí le Pues- pregunta a la peña. Vamos a darle un paseíto. Gracias. Vale. Por el momento muy amable. He intentado hablar con este señor, pero creo que tienes unos problemas de Sí, oído, cada entonces uno no... tiene su problema en la cabeza, como yo, como todos. Cada uno va haciendo lo que puede. Vale. Es verdad que aquí vemos que está un poquito descuidado, ¿vale? Por así decirlo. Estoy en el punto más alto aquí de fondo de la pólvora. Me se ha bloqueado la cámara, pero por suerte no he perdido el vídeo anterior. He cambiado la tarjeta, la batería y estamos listos. Aquí se han acercado un montón de chicos y han pasado también muchos cochazos que no hemos podido ver. Y ahora nos acercamos aquí porque hay un grupito de personas, no sé si están haciendo una fiesta o algo. Aquí hay un generador. ¿Para qué lo utilizáis esto? La luz. ¿La luz? Ah, es verdad que hay problemas aquí que la pinchan todo el rato. ¿Seguís teniendo estos problemas? No, ahora no. ¿No? Ya no tenemos problema. Porque he leído que desde el 2015 empezaron ahí a machacar con luz. Siempre se iba. ¿Y cómo lo habéis solucionado? Bueno, aparte de eso, es complicado. En Pusieron plan, esas cosas de ahí. ¿cómo que? ¿Podemos acercarnos? A ver. ¿Eh? Chele, yo con ellos. ¿Cuál? Y dame un saludo. Buenas.
Esta caja. Un saludo para ti. Esta. Ah, ¿la habéis puesta vosotros? No, lo han puesto lo de la luz. ¿Vale? ¿Y eso? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, le estaba preguntando porque he leído en internet que desde, creo, 2015 empezaron a cortar la luz aquí a tope todo el rato. Aquí que no se podía vivir, que no... ¿Qué pasaba? Aquí, pues mira, tú cuentas 24 horas del día sin luz. Se iba, sí. En la chimenea media hora, máximo media hora, ya está. ¿Y cocinar agua caliente y todas estas cosas cómo se hace? Eso, Porque agua mira, caliente... con la lumbre que está en la barbacoa. ¿Vale? ¿En serio? En serio, claro. Vamos a ver la Con los barbacoa. motores, mira. Joder. Che, tú bajabas con tu joya llena de agua, Claro, ¿no? aquí se bajaba la gitana, mira. Y ahí, Aquí otro generador, he visto que hay muchos, ¿eh? ahí, allí hay también tapado, mira. ¿Vale? Aquí dice van. Tú la ponías aquí, pum, calentaba, ¿dónde está? Aquí. Media horita se calentaba y para arriba. Y para arriba. Aquí se estallan las buenas carnes, torra. Joder, cocinas, te calienta todo. Y luego, ¿qué habéis hecho? ¿Manifestaciones o algo en plan, joder, tío, dame la luz? Manifestaciones se han hecho unas pocas, pero que no hacían caso, pasando aquí. No vas que aquí nos tienen, como digo yo, abandonados. Pero ¿por qué ha pasado todo eso? ¿Se sabe? Eso. Algo, vale. Pero ahora bien, ¿no? Ahora tenéis la luz, Sí, ahora bien. todo No se regular. va, no se va nunca. Perfecto. No te vayas mal en coche. Déjate correr yo. Lo veis como, ¿no? Es todo en pendiente. Estamos en la cresta, encima de un río que aquí os pongo el nombre porque no me acuerdo. Y tenéis que pensar aquí en los años 60 con una pavimentación muy escasa. ¿Para los gallos? ¿Y dónde están? ¡Hay leche! ¿Dónde lo tenéis? ¿En los pisos o...? Vale. Pero son gallos duros. ¿Eso se hace por apostar o es un deporte de aquí? Como... Un boxeo. Porque, ¿quién tiene el gallo más fuerte? Aquí. Es que yo no soy de aquí, yo soy cordobés. Ah, estás aquí de paso. Primo, toda la leche para ti, que no hay Vale. nada. Aquí de vacaciones para conocer a las gitanas catalanas. Joder. Hace bien. Encuentra mujer y luego vuelve a Córdoba. Bueno, os estaba diciendo, imaginaos aquí en los años 60, con poca conexión con la ciudad, poca pavimentación, era muy complicado obviamente moverse, porque imaginaos en el momento de una inundación cómo va la cosa. Está pasando de todo en 10 minutos. La gallina, Ahí. la gallina. Ahí guardada. Una gallina dulce. Pero esto no es de combate, ¿o no? Sí, mira, Mira, en la última pelea le cortaron el pico. No, pobrecito. Pero, mételo en la jaula, ¿qué le pasó? ¿El otro le rompió el pico? Mira las puntas que tiene. Ay, sí. Mira, ¿No te hace daño? Mira, es de combate, cógela. ¿Es como así? Joder. Dinero sí que hace daño. Ojo, Juan. Oh, ojo que se va. Pesa, ¿eh? Mira el coche. Qué guapita. Este es guapo el coche. No, la gallina. Bueno, el coche también. Esto a los 14, joder, me encantaría tener algo así. En el coche, ¿eh? ¿También? Sí. Que hace 80 por hora. Es de ruso. ¿Os gusta competir? ¿Qué vale un coche así? 2.000 euros. ¿2000? Está bien. Tiene 70. ¡Tira la teta para arriba! ¿Qué dices? ¿La habéis modificado? Tiene un motor más grande. Joder. Muy chulo. Lo está arreglando. Vale, vámonos. Bajamos por aquí y vamos descubriendo un poco la zona. Podéis ver que efectivamente la fachada aquí, por ejemplo, de este edificio está un poquito en mal estado. ¡Primo, te subes! No, graba a mí. Me graba a mí. Buenas, ¿qué tal? Primo, tira el palo a la ventana, ahí. No. No rompemos las cosas porque son de otra persona y imagínate repararlas, es un gasto. Buenas. Esto lo había visto en internet, en Google Maps, y era el punto que un poco, os digo la verdad, me asustaba, la verdad, un poco más, porque estamos, ¿no? bastante cerrado. Entonces si tienes algún problema es un poco más complicado irse rápidos. Hay un montón de motos, os encantan las motos. He visto, mira, allá hay dos, un chico que pasaba, una ahí, una aquí.
Otro ahí. Otro ahí. Son aficionados De moto. de las motos. Y también hay muchos juguetitos porque vemos que hay un montón de niños. Buenas tardes. Vemos ahí, ¿ves? Esto es una idea en realidad bastante inteligente porque le han quitado las sillas de un coche y está ahí descansando. Es verdad también que aparte de motos en buen estado hay muchísimas un poco abandonadas. ¿Por qué las dejan así abandonada en el medio? Para robar. Carrota. Vale, pero le van quitando piezas si la necesitan, las dejan ahí. La Vale. dejan ahí, si le falta una pieza para otra moto, pues se la quitan Vale, eso. pero tienes que pedirlo a alguien o la coge y ya está. Sí, no es de nadie, es una moto ahí y ya está. Vale. Aquí tenemos, como en el barrio de la Florida, si os acordáis, un murales muy bonito. Y ahí antes estaba la bandera gitana. ¿Ah, sí? Sí. La taparon por hacer esta cosa. No. Y antes Joder. el gallo. También había, ¿no? Antes. Sí, y hay un gallo por ahí adelante, no sé si lo has visto. Sí, el gallo lo he visto. Sí, sí, justo, Se llama justo cuando he el entrado. italiano. Sigo. Hay un montón, mirad. Hay niños jugando por todos lados. Mira aquí la moto. Dale, dale, dale. Dios, Dios. Joder. Qué locura. Una potencia brutal y son niños de 5 o 6 años. Bueno, por lo menos tienen el casco, ¿eh? Esto es algo positivo. Mira, no es más chaval, ¿eh? Viene diciendo que los barrios están muy discriminados y todo, ¿eh? No se crea que viene... allá abajo también. Vale, no se crea que viene a nada malo, porque la mayoría de la gente pensarán que viene a algo malo, no me crees. Eso Mira, menos. este barrio está muy discriminado por la gente de afuera, es mentira. Aquí no hay... vamos a ver, hay lo que hay en todos los lados. Vale, vale. Quien quiere lo toma y quien no lo deja. ¿Qué tal? ¿Cómo has vivido el corte de luz? ¿Ha sido duro o...? Esto no es humano. No es humano lo que nos han hecho. Nos han tenido 6 años. Espera. 6 años nos han tenido. Espera, porque si no luego... Cortando la luz a diario. ¿Sí? La luz a diario. Es muy fácil luz. Nada más que con los motores de luz, compremos todo el mundo motores de luz. Sí. Y con los motores de luz y como si estuviéramos los años 50, los años 60. Ya. ¿Usted es de aquí Todo el desde barrio que oscura. construyeron el barrio en los años 60? ¿Usted vive aquí? No, no, yo estoy aquí desde que me casé, desde Vale. el 84, Vale. 85. ¿Y ha ido mejorando con el tiempo el barrio o peorando? No, porque había gente de otros lados. Ah, Malo de aquí, se han aposentado aquí y no lo han echado a perder. Así que ahora voy a ver. Pero aquí lo que vino fue la gente de las pedreras, vale, vale. y construyeron estos pisos para esa gente porque iban a tirar todas, allí habían como chabolas y Sí, cosas así, sí. casas que se las fabricaban ellos mismos. Y querían tirar todas las casas de allí, hicieron estos pisos para que se bajara la gente. Y era Vale. gente que venía de Andalucía a trabajar. Vale. Y entonces de esa gente de Andalucía, pues han ido metiendo cuando tiraron esos barrios de Campo La Bota y tiraron todos esos barrios feos, toda esa gente fea y de Figueras han ido viniendo aquí y han sido los que han traído las cosas feas aquí.